Bien, a esta hora queremos tomar contacto en CNN Prime con el diputado del Partido Comunista Daniel Núñez para abordar la situación que hoy día vivió Mariana Elwin y que ha generado distintas repercusiones políticas. Diputado, gracias por el contacto, muy amable. Buenas noches, Sebastián. Diputado, usted ha calificado esto directamente como una provocación de parte de Mariana Elwin. ¿Por qué o con qué antecedente lo califica así? Sí, lo que yo creo es que Mariana Elwin tenía la intencionalidad tras este viaje fallido a Cuba de generar un conflicto político entre el gobierno chileno y el gobierno de Cuba y de rebote esa situación también, por supuesto, generar unas divergencias y tensiones entre el gobierno de Chile, el Partido Comunista y la democracia cristiana. Yo quiero decir esto porque Mariana Elwin primero no solicitó una visa para una actividad política como es la que iba a realizar, ella solicitó una visa de turista. Y en todos los países del mundo, cuando una figura política, una hija de un expresidente, va a hacer una actividad política a otro país, solicita permiso en las embajadas, explicita el motivo de su visita. Y ella además sabía que en ese contexto su viaje no iba a ser autorizado, creo yo. Por lo tanto, es evidente que acá se utilizó esta situación de la no autorización de Cuba para generar un conflicto político. Y bueno, y eso a mí me parece que es una sospecha que no puede tener con fundamento, porque Diputado. Mariana Elwin es una figura que en todos los espacios que ha podido ha cuestionado a la nueva mayoría, ha criticado alguno a la presidenta Bachelet y por lo tanto para ella es natural que tratar de destruir este conglomerado. Diputado, ¿usted tiene los antecedentes concretos por los cuales Cuba decidió declarar inadmisible a Mariana Elwin? Porque distinto es rechazarlo porque no tenga el documento que corresponda. Pero otra cosa es declararlo inadmisible. Eso entiendo yo que tiene otras características y por ende otras justificaciones también, ¿no? Sí, yo no tengo los antecedentes, la verdad que estoy en mi región en este momento, estaba haciendo actividades distritales ahora en febrero, entonces no he tenido contacto con la Embajada de Cuba, no lo conozco, solo sé que por la información de prensa ella habría viajado con viceturista, lo que no corresponde de acuerdo a las actividades que ella pretendía realizar. Y bueno, por supuesto que me interesa mucho conocer en detalle los argumentos que tiene Cuba, pero lo que es evidente y que yo no puedo soslayar es que ella, una persona con experiencia, una exministra, sabe perfectamente que en esas condiciones su viaje no iba a ser autorizado e incluso entiendo que hasta la famosa ceremonia de homenaje había sido cancelada, por lo tanto, perseverar era solo para generar un efecto político, torpedear las relaciones entre Chile y Cuba, que han mejorado en el último tiempo, y también provocar este conflicto que ya se suscitó en la nueva mayoría. ¿Y usted entonces cree que todo esto fue un hecho forzado por la propia Mariana Elwin para generar este impasse diplomático? Sí, ese era el fin último, digamos, de toda esta situación. Yo sospecho que ese era el fin último y además justo le leí 2 o 3 días antes de este hecho declaraciones donde ella decía que no creía en la nueva mayoría, que la democracia cristiana debía llevar su candidato presidencial no a las primarias de la nueva mayoría, sino que directamente una primera vuelta. Y fíjate cómo el escenario que se crea con este hecho resulta totalmente conveniente y afín a esas pretensiones de Mariana Elwin. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es no prestarnos para este juego que ha encabezado esta señora que permanentemente critica, cuestiona al gobierno, y la verdad que deberíamos poner paños fríos al tema, conocer la versión de la Cancillería cubana, actuar con cautela, y bueno, y por supuesto que ver la manera en que si hay personas interesadas que tengan opiniones críticas al régimen de Cuba, de viajar a la isla, conocer la realidad, por supuesto que ver la manera que ello pueda realizarse. Quiero recordarte, Sebastián, que hace cerca de 2 o 3 meses atrás un grupo de diputados demócratas cristianos críticos al régimen de Castro viajaron a Cuba, se juntaron con las figuras de la oposición, también del gobierno, y no tuvieron ningún inconveniente, pero lo hicieron como corresponde, por un canal diplomático, solicitando la autorización y pudieron moverse en Cuba con total libertad y reunirse con quien quisieran. Muy distinto a lo que ha hecho Mariana Elwin. Diputado, pero cuando usted plantea la situación que se vivió hoy como un hecho que tenía como objetivo, finalmente, generar una tensión política, ya sea interna o externa, ¿eso viene a dar vuelta la escena o a ocultar, más bien o dejar en un segundo plano, un hecho que también es gravísimo, que tiene que ver con digamos, el atentado a ciertos derechos fundamentales en cualquier democracia, ¿no? Que tienen que ver con libertad de tránsito, con la posibilidad de que una persona crítica de determinado régimen pueda llegar a participar de un acto político, en fin. ¿Todo eso pasa a un segundo plano para usted? Mira, yo quiero decirte con
con mucha franqueza que he escuchado opiniones en que dicen que esta negativa a la autorización a Mariana Elwin a entrar a Cuba reflejaría que Cuba es una dictadura. Y creo que esos argumentos francamente son de una irresponsabilidad mayúscula y de muy poco peso, porque te quiero plantear que el propio gobierno de Chile ha expulsado también unos meses atrás a un ciudadano italiano que no estaba haciendo hechos de violencia, sino que había solidarizado con causas del pueblo mapuche. Y Chile consideró que eso era intervención en asuntos propios del país. Sí, pero, y por otra parte, disculpa, para diputado, terminar, y por otra parte, si yo, por ejemplo, como diputado comunista, solicitara viajar a Estados Unidos para hacer una declaración contra las políticas migratorias de Donald Trump o participar en un acto público, tengo serias dudas a esta altura que el gobierno norteamericano me iba a autorizar a viajar. Entonces, permanentemente los gobiernos limitan y evalúan quién ingresa o no a su país. De todas maneras, te insisto, yo creo y he visto esa política en Cuba, que existe la voluntad, tal vez con mayor apertura a lo que había en los años 80. Cuba está viviendo un proceso de apertura política y que yo espero que continúe, en que disidentes y gente que tiene posiciones distintas ha entrado a Cuba, pero ellos tienen un mecanismo institucional, un canal diplomático, no se ocupó ese canal y me da la impresión que por eso puede haber influido en esta negativa al viaje de Mariana Elwin. Diputado, respecto a este periodista italiano, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso que había presentado el mismo periodista y lo que se argumentó en ese caso era bien explícito, que había sido detectado participando de una serie de actividades antisistémicas, alterando el orden social del país, constituyendo de esta manera un peligro para el Estado. Argumentos que no están en el caso de Mariana Elwin y me parece que es difícil que a ella se le pudiera acusar de algo así en Cuba. Y respecto a lo de Donald Trump, bueno, me parece, y creo que el comentario es generalizado al respecto, que es una política que ha sido bien criticada. De hecho, acá en CNN Chile también ha sido analizado con ese foco. Es decir, es como empatar la situación finalmente y hacerle el quite al tema de fondo, a decir que en Cuba finalmente no existe respeto por ciertos derechos fundamentales. Bueno, yo te insisto, creo que si tú me preguntas a mí que en Cuba se niega, se prohíbe el ingreso a quienes son opositores, a quienes tienen miradas críticas al régimen cubano, en los últimos años, particularmente este año, se ha autorizado una gran cantidad de gente de posiciones críticas y que se han ido a reunir con grupos opositores en forma abierta. El ejemplo concreto es el viaje de 3 diputados demócratas cristianos a Cuba que se reunieron también con la oposición, pero el gobierno cubano tiene un sistema institucional en el cual ellos canalizan eso y me parece a mí que Mariana Elwin no lo utilizó. De todas maneras, creo yo que, por supuesto que nosotros queremos que tengamos la mayor apertura, pero creo que todos los países tienen canales institucionales y en ese sentido, te insisto, podemos poner el ejemplo, si no es el de Estados Unidos, el de Bolivia, tampoco es tan fácil que una figura política chilena vaya y se involucre en cualquier actividad en Bolivia y el régimen, en este caso el gobierno de Evo Morales, no reaccione. Es un elemento que está presente, el tema de que siempre se limita las actividades políticas que hacen ciudadanos extranjeros en otros países y creo que en este caso la situación responde a eso. Bien, diputado Núñez, le agradecemos el contacto con CNN Prime, muy amable. Muy bien, muchas gracias a ti, Sebastián. Buenas noches. Hasta luego.